Bueno, un placer estar aquí. Muchísimas gracias, Roberto, por la presentación. Encantado de estar en este importante evento con todos ustedes y representando a International Legal Bar Professional Association. Les voy a hablar de actores pequeños frente a problemas globales, las ciudades contra el cambio climático. Creo que este es un tema importantísimo porque probablemente muchos ya han experimentado lo que es el cambio climático, como de repente hay más inundaciones, las tormentas son más grandes, o hace más calor en el verano, o más frío en el invierno. Todo esto forma parte de un fenómeno global llamado el cambio climático, con muchas causas, pero sobre todo asociadas con mayor concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, es decir, muchos contaminantes, tales como los gases que se consumen, que se producen al quemar combustibles fósiles, absorben el calor y cambian la química de la atmósfera, generando este cambio climático. Ahora lo que les voy a hablar, más que el problema del cambio climático, les voy a hablar de cómo estamos resistiendo a este problema. Ya los impactos son evidentes, seguramente ya han hablado en las noticias, desde la reciente ola fría que hubo en Estados Unidos hace unas semanas. Ahora hay una ola de calor aquí en Europa. Ha habido lluvias torrenciales en California las últimas semanas, los últimos días. Entonces es algo que ya está presente por todo el mundo y que no nos queda más que afrontarlo, pero ¿qué podemos hacer para afrontarlo? Y aquí es donde creo que viene una historia que es muy importante, que es la historia de las ciudades. Como ya lo bien dice aquí Patricia Espinosa, que es la secretaria ejecutiva para la Convención Arcos de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, es decir, el organismo de las Naciones Unidas que se encarga de trabajar con el cambio climático. Ella es la secretaria ejecutiva, la máxima autoridad ahí. Y esta convención marco converge en los esfuerzos de más de 190 países que son los miembros de las Naciones Unidas en contra del cambio climático. Entonces, esto es básicamente lo que la máxima autoridad global en cambio climático está diciendo, y lo que ella nos dijo en 2018 es muy claro. Las ciudades es donde la batalla contra el cambio climático será ganada o perdida. Esto es algo muy relevante porque ¿cómo es posible que un problema global como el cambio climático se vaya a resolver en cada ciudad? Bueno, pues eso es justamente lo que les voy a platicar y es un tema no solo fascinante, pero además muy importante. Lo primero es entender la relevancia de las ciudades. Aunque las ciudades como estructura gubernamental son la parte más pequeña, los gobiernos locales, las municipalidades, más de la mitad de la población ya vive en ciudades, es decir, es urbana. Y este es un porcentaje que va aumentando. En el 2018 existían más de 1,800 ciudades de 300,000 habitantes o más. Es decir, es un fenómeno mundial que la gente está moviendo hacia las ciudades y eso las hace más relevantes porque es donde vivimos casi todos. Para poner algunos datos, existen 33 ciudades de más de 10 millones de habitantes y existen 90 países de más de 30 millones, de más de 10 millones de habitantes, perdón. Esto quiere decir que el tamaño de las ciudades como un todo es mayor de lo que nos imaginamos. Muchas ciudades son ya más grandes que países completos. En términos de su potencial económico, que se relaciona mucho con la contaminación que producen y con el impacto que tienen en la industria en la economía a nivel mundial, pues podemos comparar la ciudad más rica, que es Tokio, con un PIB de alrededor de 1,893, es similar a Brasil, la novena economía más grande del mundo. Entonces, las ciudades, aunque a veces parecen pequeñas, aunque en espacio geográfico no son muy grandes, en tamaño, en su potencial y en las actividades económicas que se desarrollan ahí, son increíbles, son muy, muy, muy relevantes. Esto queda muy evidente aquí porque las ciudades consumen casi el 80% de la energía a nivel mundial. Y como ya mencioné al principio, muchas de las emisiones del cambio climático vienen de emisiones relacionadas con el uso de combustibles fósiles, de energía. Y por lo tanto, las ciudades representan o se genera en las ciudades más de la mitad de las emisiones globales. Es decir, más de la mitad de la causa del cambio climático en estos días está relacionado con la vida urbana, con las ciudades. Pero lo que más nos conviene en esta presentación en particular es el hecho de que los impactos del cambio climático, aunque el problema del cambio climático es muy global y es algo que está pasando en todo el mundo porque pasa a nivel atmosférico, entonces todo el aire es compartido, independientemente si estamos hablando de un país o de otro, un continente u otro. Los impactos que este cambio climático tiene en las personas tienden a ser muy localizados. Es decir, cada ciudad vive el cambio climático de forma diferente.
Es muy distinto una ciudad que está en un puerto, por ejemplo, donde a lo mejor va a recibir más huracanes, donde a lo mejor tiene el riesgo de que el nivel del mar aumente y afecte, se coma la tierra. Es muy diferente a, por ejemplo, el cambio climático, a lo mejor una zona lluviosa de cerca de montañas, donde las lluvias más fuertes de lo común pueden generar deslaves que son muy distintos. De la misma forma, en áreas, por ejemplo, donde se producen alimentos, pues el cambio climático puede afectar los procesos alimenticios y la productividad que se obtiene. Entonces, los impactos del cambio climático, aunque el cambio climático es global, los impactos son muy localizados. Algunos ejemplos son sequías, ondas de calor, huracanes, nevadas, inundaciones, afectaciones en agricultura y pesca, diferentes tipos de enfermedades. Los mosquitos se mueven de acuerdo a la temperatura y eso causa que diferentes enfermedades se expandan de ciertas zonas. Y aunque todos estos impactos parecen muy diversos y algunos hasta opuestos, ¿cómo es posible que voy a tener ondas de calor o nevadas por el cambio climático? Todo esto se debe a que el cambio climático lo que hace es, como hay más calor en la atmósfera, se acumula más agua en la atmósfera. Entonces, según donde estés, pueden pasar varias cosas. Uno es que esa agua se toma de la tierra, entonces hay una sequía. Otra es que esa agua caiga donde tú estás y entonces tienes un huracán o lluvias torrenciales. Puede que esa agua caiga en forma de nieve, entonces tienes nevadas. Por eso es que el cambio climático, aunque es un problema, trae muchos impactos muy diferentes y muy dependientes de la zona donde pegue el impacto. Pero aquí es donde viene el reto, es las ciudades, a pesar de todo esto que les vengo diciendo, pues son el nivel de gobierno más pequeño. Normalmente en todos los países del mundo, las ciudades tienden a tener menos recursos, menos influencia en la política, en las estrategias nacionales, tienen menos capacidad muchas veces técnicas. En cierta forma son gobiernos mucho más limitados. De veras, ¿creen ustedes que podemos confiarles el futuro de la humanidad? Porque el cambio climático es uno de los principales riesgos de la humanidad en estos momentos. ¿Podemos confiar eso al nivel de gobierno más pequeño? Bueno, pues el secretario general de las Naciones Unidas, el general Antonio Gutiérrez, nos lo dejó muy claro hace algunos años, en 2019. No hay elección, simplemente. No hay elección porque los presidentes municipales son los primeros socorristas en la emergencia climática. ¿Qué quiere decir esto? Aún si en los niveles altos de gobierno es donde se pueden tomar decisiones más significativas, tal vez más estrategias de mayor impacto, cuando hay un desastre natural, cuando hay una inundación, cuando pega un huracán, algún fuego en el bosque, son los gobiernos locales los que están más cerca de la población y son los primeros que llegan a atender. Después pedirán apoyo al gobierno nacional, después llegará el ejército, pero en la primera instancia son los gobiernos locales. Así que no hay elección. No, las ciudades no pueden escapar de esto. Es importante. Lo importante es ver, bueno, hay que entender este problema para saber cómo atacarlo. Y para atacar un problema global a nivel local, hay varios retos. Uno es, algo que ya lo he mencionado varias veces, la alta heterogeneidad. Cada ciudad enfrenta el cambio climático de forma diferente. Entonces, no hay una sola receta, no hay una sola estrategia que todas las ciudades puedan aplicar. El alto volumen. No estamos hablando de capacitar a 2, 3 ciudades. Hay miles de ciudades en el mundo y miles de gobiernos locales independientes que tienen que estar trabajando, que tienen que capacitarse, que tienen que tener los recursos, que tienen que estar preparados, las estrategias, los planes, todo esto. Hay una gran fragmentación. Cada ciudad es independiente, entonces no puedes hacer una estrategia para todas. Todo está muy fragmentado, muy localizado, como ya lo mencionaba. Queda el detalle de la adicionalidad. ¿Cómo hacer que diferentes soluciones se integren entre ellas y no se contravengan? ¿Qué pasa si el gobierno nacional sigue una estrategia y el gobierno local otra? ¿O qué pasa si a nivel nacional hay una prioridad, pero en una ciudad en específica el impacto es diferente y necesita otro tipo de políticas? Eso es un reto importante. Y como ya mencionaba, normalmente en los gobiernos municipales falta capacidad y recursos. Por ser el gobierno más pequeño, tienden a tener menos acceso a esto. Sin embargo, también hay oportunidades y aquí es donde está un poco la esperanza de todos. Por un lado, los gobiernos locales, al ser más pequeños, tienden a ser más ágiles en la implementación de políticas. Hay menos barreras burocráticas, menos barreras políticas. Los procesos son más sencillos. Entonces, y también, como son más cercanos a la población, se enfocan en resultados más rápidos. El contacto entre el gobierno y la población a nivel local es mucho más cercano, entonces eso permite que se vean resultados, que se promueva más la acción, más que planeación, más que más que discusiones políticas de gran envergadura. Pero eso no nos resuelve el problema. Esto nos ayuda un poco a saber qué retos se tienen, qué oportunidades hay,
pero realmente, ¿dónde es donde se puede hacer el cambio? Y aquí es un poco donde yo promuevo algo que es la conclusión de los 5 años, de los últimos 5 años de investigación que he estado realizando aquí en Holanda, y es esta idea de pasar de líderes a seguidores. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente, cuando se habla de las acciones climáticas de las ciudades, la gente menciona estas famosas ciudades mundiales. Hablan de Nueva York y lo que hizo para promover el transporte público y mejorar los espacios públicos, por ejemplo. Se habla de Seúl con sus ciudades inteligentes, mucho más eficientes en términos de energía, del uso de la energía en los edificios y en la ciudad en general. Se habla de Londres, que ha impulsado muchísimo esta cooperación entre ciudades. Y es cierto, las ciudades más grandes, lo que llaman los líderes en términos urbanos, han logrado promover la agenda de las acciones climáticas a nivel urbano, a nivel global. Es decir, ya las Naciones Unidas reconocen la importancia de las ciudades, a pesar de que las Naciones Unidas está compuesta por gobiernos nacionales, le dan un asiento a las ciudades, le han permitido que participen en las discusiones, las toman en cuenta, tienen su espacio ya ahí establecido. Y no solo las Naciones Unidas, también bancos de desarrollo, más y más organizaciones, han dado espacio y relevancia a los gobiernos locales para que esto pase. Y esto ha sido en gran medida porque las ciudades grandes que tienen el peso que tiene un país, muchas veces estas ciudades de más de 10 millones de habitantes que les mencionaba, que mueven un PIB enorme, pues se pueden poner a platicar de uno a uno con los países y a negociar el espacio que merecen. En ese sentido, los líderes, las ciudades más avanzadas, han hecho una gran labor muy importante en darle esta relevancia a las ciudades. Ahora lo que toca es cambiar de estrategia. Y aquí es donde siento que necesitamos pues dar ese paso hacia adelante que todavía no se da, que es importante y que es urgente. Hay que pasar del impacto, de enfocarnos en las ciudades grandes, a irnos a las ciudades intermedias y pequeñas. ¿Por qué? Porque las ciudades grandes ya han hecho bastantes. Las ciudades grandes ya tienen la capacidad, ya tienen los recursos, ya han hecho en muchos sentidos las acciones que se necesitan para estar preparados para el cambio climático, pero las ciudades intermedias y pequeñas muchas veces no. Muchas veces no se sienten actores de estos problemas globales y eso es un problema porque a final de cuentas el cambio climático les va a llegar y así como te llega una ola fuerte cuando estás parado en el mar, no la puedes detener tú solo, necesitas trabajar en conjunto. Por eso yo propongo que es importante que las ciudades intermedias y pequeñas, sobre todo, trabajen en redes, que se apoyen unas a otras, que se capaciten juntas, que compartan información, que compartan buenas experiencias para identificar esos puntos en común que les puedan servir. Aún con la diversidad que hay entre ciudades, es posible que muchas ciudades compartan los mismos retos. También es necesario que nos planteemos el problema de cómo coordinar a cientos o miles de ciudades. ¿Cómo las coordinas? ¿Cómo las organizas? Si a veces trabajar en equipo con 5 o 10 personas es un reto, imagínate coordinar cientos de ciudades. Entonces hay que desarrollar y generar el espacio y los contextos y los marcos para que se desarrollen sistemas policéntricos, es decir, un sistema que es más descentralizado, donde diferentes núcleos se van moviendo de forma coordinada pero independiente para trabajar con un objetivo común. Sin que haya alguien que tenga que supervisar a todos, porque eso no es factible con esta cantidad de ciudades. Para esto me parece que es muy importante hablar de inclusión. ¿Cómo integrar a cientos de ciudades, muchas de ellas muy pequeñas? O sea, hablemos de esas ciudades que poca gente conoce, los pueblitos que pasamos en la carretera, que a veces no sabemos ni el nombre. Ellos son los que necesitamos que se integren, que participen, que hagan pequeños cambios, pero importantes, porque a escala, con el número, los cientos de ciudades que hay de ese tamaño, pues hacen un cambio importante. Entonces hay que buscar formas de integrarlos en esta gobernanza global, en este esfuerzo mundial. Y para eso yo propongo que es importante desarrollar la inclusión. Es decir, se necesita desarrollar un sistema donde todas las ciudades puedan aportar sin pensar si son grandes, son pequeñas, tienen muchos o pocos recursos. A esto es con lo que me refería con estos temas policéntricos. ¿Qué quiero decir? Que a lo mejor, en lugar de tener una conferencia mundial, habrá que tener conferencias en cada estado y que estén conectadas de alguna forma u otra. A lo mejor estas ciudades no tienen los recursos para mandar expertos a la conferencia global que sucede en otro continente. Habrá que darles oportunidades para que se conecten como ahora lo estamos haciendo de forma virtual, que es mucho más económico. Tal vez generar capacitaciones adecuadas a diferentes tipos de ciudades gratuitas. Todo este tipo de cosas que les dan diferentes alternativas para que cada ciudad encuentre lo que necesita de acuerdo a sus condiciones locales,
Es a lo que me refiero a hacer un sistema donde todos puedan participar, que sea inclusivo y donde aún con la diversidad de las ciudades, pues se pueda hacer un impacto conjunto. Relacionado con esto es la idea de generar más oportunidades que sean particulares a las diferentes realidades de estas ciudades. Entonces, no vamos a encontrar una estrategia común, porque no existe una estrategia en donde todas las ciudades puedan seguir, pero sí necesitamos generar esta diversidad de estrategias para cada tipo de ciudades. Tal vez las ciudades que tienen puertos, independientemente de dónde estén en el mundo, compartan problemas en específico. Tal vez las ciudades que son agrícolas o que tienen un carácter minero o que se encuentran en cierto nivel de pendiente o en cierto clima, van a poder compartir algunos de estos retos y pueden, por lo tanto, pues apoyarse mutuamente, compartir sus experiencias, las lecciones y también aprovechar oportunidades en común. Por eso creo que es importante que se desarrollen diferentes oportunidades para que haya como un menú de opciones que cada ciudad pueda tomar la que les necesite y la que les haga falta. Doctor, Y 5 minutos, por finalmente, favor. gracias. Y finalmente, hay que promover la cooperación entre actores complementarios. ¿A qué me refiero? Los gobiernos locales, aún si tienen esa responsabilidad de proteger a su población y aún si van a ser el factor crítico en este problema global, no lo pueden hacer solos. Tienen que complementarse de otra forma. Si aquí hablamos de que, bueno, si no tienen la capacidad en el gobierno local, tal vez la universidad o la escuela local pueda trabajar en conjunto y redondear la capacitación. Tal vez las empresas privadas sean quien lo hagan o diferentes niveles de gobierno trabajando en conjunto. Entonces, promover esta cooperación tanto horizontal en diferentes sectores como vertical en diferentes niveles de gobierno, local o internacional, es muy importante para que las ciudades puedan encontrar lo que necesiten para generar sus propias soluciones. Y con eso me voy a básicamente cerrar con el mensaje más importante y es que cada ciudad tiene un camino diferente contra el cambio climático. Es algo que tenemos que entender, no hay una receta que funcione para todos, pero por esto necesitamos sistemas globales que refuercen y apoyen esta diversidad de caminos. ¿A qué me refiero con caminos? Justo lo que decía, si hay un menú con diferentes opciones adecuadas a todas las necesidades de las diferentes ciudades, pues pueden hacer las conexiones y cada ciudad puede ir caminando su propio camino, por valga la redundancia, avanzando en su propio camino contra el cambio climático, tomando las diferentes oportunidades y apoyos que necesite a nivel global o local o como sea necesario. Pero por eso necesitamos diversidad de opciones que apoyen a las ciudades, empoderar a las ciudades que sepan la importancia que tienen para que tomen sus propias soluciones y que en conjunto vayan avanzando hacia el cambio climático de una forma muy local, muy inclusiva, muy acorde a sus necesidades. Creo que es un paradigma que a mí me parece importante promover, de hablar de inclusión no como parejo, de darle algo para todos, sino de que una diversidad de oportunidades para que cada gobierno local en este caso, pero pues para aplicar en otras situaciones también, encuentre lo que necesita y en base a ello camine o recorra o avanza en su propia trayectoria. Y bueno, con este mensaje me retiro y les agradezco a todos por los comentarios. Quedo aquí atento para las preguntas cuando el buen Roberto nos lo maneje, que me parece que es al final de la presentación. Pero bueno, muchas gracias y gracias por escuchar.